Oye, gocemos, mijo. Quería que nos contaras un poco sobre el guión, cómo nace el tema, cómo te llega el tema, cómo empiezas a trabajarlo y cómo lo terminaste desarrollando. Bueno, pues yo empecé a trabajar con Jorge, luego de que nos conociéramos en una muestra documental en Madrid. Yo llevaba 16 memorias, que era mi primer largometraje documental, y él llevaba Bagatela, que es el primero de él. Y cuando él ya llegó a trabajar Paciente, me dijo, ven a trabajar conmigo, ¿verdad? Me contó cuál era la idea. Nuestra idea inicialmente era ver cómo funciona la muerte desde lo institucional. O sea, ver cómo lo atienden a uno cuando uno está en procesos de terminales, digamos. Y a partir de ahí, entonces yo creo que es una investigación sobre Ley 100, hospitales que prestan servicio de primer, segundo y tercer nivel, enfermedades de largo tiempo para ver, que nos diera el tiempo necesario para poder grabar, médicos paliativistas, cómo funciona. Entonces la investigación fue súper amplia y paralela a la investigación yo iba también entrevistando a personas que podían ser los personajes potenciales. Entonces hablé con muchísimas personas que tenían muchísimos tipos de enfermedades, historias siempre cargadas de una emotividad tremenda, y todo esto se extendió a lo largo de 3 años porque estábamos buscando la financiación paralelamente y no conseguíamos crear la financiación. Entonces era buscar los personajes, primero investigar, digamos, ¿no? Buscar los personajes y también mantener el vínculo con los hospitales en los que esperábamos llegar a grabar. Pero Viendo Paciente no es un documental que pretenda hacer un cambio radical en el tema de salud, ¿cierto? Simplemente no, es contar una historia de una persona que se ve pues envuelta en todo este tema, o sea, una persona con cáncer tratando de conseguir que le aprueben todos los medicamentos y todos los tratamientos. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Lo que sucede es que cuando se hace guión para documental, o al menos cuando yo hago guión para documental, que ya este es mi tercer largometraje documental, yo lo que hago es crear una investigación que me permita tener una hipótesis de rodaje. O sea, el guión que yo escribo para irme a rodar es una hipótesis, pero que está sustentada en todo lo que he investigado. Entonces, cuando tú llegas al personaje, ya sabes qué hay detrás de ese personaje y qué es lo que tienes que utilizar sí o sí para que el documental sea valioso. Entonces, cuando nosotros empezamos a seguir a Nubia, sabíamos que cualquier persona que eligiéramos iba a sernos útil para mostrar las dificultades del sistema de salud. No teníamos que hacer un esfuerzo contestatario o político o de denuncia, sino que bastaba conseguir al personaje que nos dijera que sí para poder graficar todo el escenario. ¿Qué tan fácil fue pedir permiso para que te dejaran grabar en los hospitales, en las EPS, en los sitios que ella visita? Pues en principio nosotros lo principal era conseguir el permiso de los hospitales, ¿no? Y los hospitales que tenían servicios de cuidados paliativos en principio fueron el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital Medellín. Con ambos empezamos un trabajo cercano con los médicos encargados de las áreas. Luego hablamos con la gente de prensa y el principal obstáculo que tuvimos con ellos fue el temor que tenían ellos de que nuestro tratamiento fuera un tratamiento amarillista, un tratamiento muy televisivo. Ambos tenían ya chascos con televisión y tenían mucho miedo de que nuestra propuesta fuera a ser irrespetuosa con sus pacientes o que alterara los procesos que ellos llevan, porque son equipos muy profesionales, los equipos paliativistas. Entonces el gran trabajo ahí fue convencerlos de que el cine documental es otra cosa diferente al reportaje televisivo, que aún dentro del reportaje televisivo no somos gente amarillista, que no teníamos un interés como de negocio, que era muy loco, ¿no? Ustedes van a hacer negocio, y era como, el documental no es negocio. Si supiera cómo lo hicimos, ¿cierto? Sí, no, entonces por eso también fue tan largo. Durante los 3 años de investigación yo estuve yendo todo el tiempo, hola, acuérdate de mí, hola, acuérdate de mí. Finalmente no logramos romper la barrera con el Medellín nunca nos abrió las puertas. Y cuando ellos nos las cerraron, justamente el Instituto Nacional de Cancerología ya nos las abrió, y cuando empezamos a rodar ya éramos como parte del instituto. Nos movíamos muy libremente, aparte el equipo era chiquito, eran solo 3 personas, director, sonido y cámara, siguiendo a Nubia. Entonces ya cuando estábamos adentro fue muy fácil. Hubo momentos tensos con las oficinas de las EPS que dijeron como, ustedes están haciendo acá, no pueden grabar acá, nos tocaba grabar desde más lejos, cosas así. Pero el acceso principal, que eran los hospitales, funcionó como te cuento. Paciente lo que hace es darle la vuelta a la idea de la enfermedad, ¿no? Porque siempre cuando uno piensa en la enfermedad, piensa en el paciente que está enfermo. Nosotros pusimos la atención en el cuidador. El protagonista aquí es Nubia,
que no es la persona enferma, sino la mamá de la niña enferma. Entonces, Nubia lo que encarna, y que fue una cosa que nos pareció, que fue parte del proceso, como entender que por qué estamos buscando personas enfermas, si en realidad el que tiene que bolear con la EPS, bolear con la camilla, con el taxi, con la ambulancia, es el cuidador. Entonces nosotros nos volcamos sobre esta figura que muchas veces es la olvidada. Cuando tenemos en la familia una enfermedad o algo, como que todo el mundo se enfoca tanto en que hay un enfermo en la familia que se les olvida que hay una mamá, un hermano, un tío que le mete todo a cuidar al otro y que es una persona que no es el paciente, pero que tiene que ser muy paciente. Entonces por eso el paciente nosotros nos volcamos sobre Nubia, y para Nubia el proceso ahora es un proceso de, pues, de duelo y entendimiento, porque su hija pues falleció a la semana de haber terminado nosotros el rodaje. Difícil, ¿no? Además difícil continuar con esta historia, pues que debe ser muy doloroso para ella, ¿no? Para ella es doloroso, pero ella está aquí en el festival, por ejemplo, estuvo en la proyección que es como más importante dentro del festival, estuvo en la sesión de preguntas y respuestas, tuvimos mucha audiencia y mucha audiencia que se quedó a preguntar cosas. Yo le preguntaba que qué le parecía, porque ella ya había visto la película, pero no como con un público, ¿no? Entonces para ella es una cosa muy emocional, para ella es una cosa como de darse cuenta que su hija siempre va a estar con ella, que la sintió con ella en la proyección, que darse cuenta que ella ahora es más fuerte, que ha superado con muchas pruebas, porque Nubia es una mujer muy valiente, muy sencilla, pero muy valiente. Entonces es como más una cosa emocional para ella. Y siempre lo mira desde la perspectiva de Lady está conmigo, Lady... Yo siento mucho que ella siente que Lady aprobó todo el proceso. Y de hecho, pues Lady estaba mientras grabábamos, y Lady en algunas ocasiones dijo, en ocasiones que los médicos decían tenemos que hablar algo complicado o algo, Lady dijo no, que se queden, que son como casi parte de mi familia, pues. Qué duro y qué difícil, ¿no? Muy duro para Jorge, el director, por ejemplo. Hubo un periodo como de un año en que le costó mucho trabajo empezar a editar el material, porque es difícil emocionalmente, por un lado, y por otro lado hay una cuestión ética muy fuerte, ¿no? Tú ya tienes como 100 horas de grabación y luego, bueno, ¿qué historia voy a contar aquí? Y hablábamos mucho, bueno, ya teníamos un guión de hipótesis, como te digo, pero ya luego llega la realidad y te dice, mira, tu hipótesis no era, y no, la hipótesis racional sí era, pero la hipótesis emocional no la podías prever. O sea, tú no puedes prever qué vas a sentir después de estar trabajando 4 o 5 meses con una persona en esta situación y cómo te va a replantear la cabeza, es muy fuerte. ¿Te tocó apoyarlo un poco en el tema de edición o lo dejaste a él solito? No, yo siempre que trabajo haciendo guiones de documental, yo estoy al principio, en la mitad y al final. El guión en documental, como está mandado por la realidad, yo lo que hago es estar siempre en los cortes. Entonces cuando empiezan a haber cortes, Jorge hacía un corte, me lo mandaba, yo decía aquí tal, aquí tal, aquí tal, aquí tal. Me mandó varios cortes y en el proceso de edición como que yo, pues también, yo siempre termino, el guión se termina en edición siempre. Nosotros, como te decía que la investigación fue tan grande, no todo nos cabía en el largometraje documental, entonces desarrollamos una propuesta transmedia que está en la página www.pacientedoc.com y tiene un libro electrónico con crónicas que escribí yo hablando sobre los doctores, por ejemplo, que es algo que no logramos cubrir en el largometraje. Habla del detrás de cámaras, digamos, de las discusiones éticas que tuvimos con Jorge para tomar sus decisiones. La otra crónica es sobre una paciente que lleva como 25 años lidiando con una enfermedad crónica, pero es una mujer súper lúcida, súper pila. Y otra es un paciente que se hizo muy amigo de nosotros, pero pues que falleció antes de que pudiera ser incluido en el rodaje, digamos. Entonces quisimos igual salvar su historia. Entonces, el libro electrónico es una cosa. Lo otro es un juego que está colgado en la página web, y es un juego para que te diviertas con la burocracia del sistema de salud. Entonces te pone pruebas como saque una cita, logre el medicamento, logre su cirugía. ¿En serio? Claro, ¿En serio? claro. Entonces la idea es que con el juego te diviertas. Irónico, ¿no? Claro, es la forma de ironizar con el tema, ¿no? Sí. Y de probar tu paciencia, ¿no? Y aparte que en la lógica del juego es que se te está yendo la vida, ¿no? Mientras vas superando las pruebas te estás muriendo. Entonces ese juego es muy chévere. Y la otra parte de la propuesta transmedia son 9 cortometrajes que hicimos también con pacientes que no quedaron, pero que los entrevistamos. Y los hicimos con 9 realizadores que hicieron cortometrajes, también están en la web. Entonces, esa es la propuesta transmedia y la pueden consultar en la página web, ya está todo montado. Y es como un abrebocas para nuestro lanzamiento en salas, que es el 21 de abril. Pues perfecto, esa es Caroline Figueroa, aquí en Cinecápsulas.